Hay que recordar la situación ruinosa y devastadora de la economía de Argentina. A algunos se nos olvida, bueno, al menos a mí se me olvida. Ya que llegó Milei a la política, yo pienso, es que solo puede ir mejor, no hay forma de que empeore. Si se trata de una persona anarcocapitalista, la que está al mando de ese país, pues ya está. Pero si está sacando al buey de la barranca y en vez de recibir ayuda, se montan un grupo de socialistas encima del buey, entonces el panorama se pone un poquito complicado. Acompáñame a ver un poquito de la perspectiva de Juan Ramón Rayo al respecto. Si sus acreedores, los que tienen pesos y los que tienen bonos, no le dan más tiempo para pagar, Argentina entrará en bancarrota. Y esa bancarrota se puede materializar en un default a los tenedores internos de bonos, es decir, en una expropiación a los tenedores de los bonos de la riqueza que el Estado argentino está obligado a reintegrarles, o en una hiperinflación, es decir, en una expropiación real de la riqueza que el Estado argentino estaba obligado a reintegrarles a los tenedores de bonos o a los tenedores de pesos. El dinero, igual que la mayoría de los productos, se evalúa dependiendo de la confianza. Si un auto pareciera ser el más confiable del mundo mundial, entonces ese vehículo podría apreciarse, es decir, tener un precio elevado de 10 millones de dólares por decir algo. Entonces, si los tenedores de pesos confían muchísimo en sus pesos y no los cambian por dólares, y los tenedores de bonos confían muchísimo en la promesa de pago del Estado y le dan el tiempo que solicita el gobierno argentino, entonces pues la economía de ese país tiene fuertes chances de crecimiento. Y esa muy elevada confianza, pese a todo lo que sabemos de Argentina, estaba sosteniéndose a partir del decreto de Javier Milei, a partir de las derogaciones, a partir de las desregulaciones del pesado y antiintuitivo sistema económico de Argentina. Ahora mismo no van a darle al gobierno más tiempo a menos que haya un plan creíble, ambicioso, profundo y prácticamente irreversible sobre la mesa para tener garantías de que no va a haber un default futuro o una hiperinflación futura. Bueno, algunos sabrán que el default se trata de que a consecuencia del impago de los bonos de deuda del Estado, el mercado internacional le da la espalda al Estado argentino y cierra la posibilidad del posible apoyo económico externo. Y la hiperinflación es cuando un fuerte rechazo a la moneda nacional y a la demanda de la misma está por los suelos, algo como la situación de Venezuela. Y grosso modo, ¿en qué ha de consistir ese plan? Pues no solo, como decimos, en refinanciar a largo plazo los vencimientos de la deuda, o en mantener el peso dentro de los saldos de tesorería de los argentinos, para que no huyan hacia el dólar o hacia activos reales alimentando la inflación y la depreciación, sino también en que el Estado argentino vaya recomprando, vaya reabsorbiendo, vaya amortizando parte de ese exceso de deuda y de ese exceso de moneda. ¿Y cómo puede el Estado argentino reabsorber, recomprar parte de los pasivos en circulación de sus bonos y de su moneda? Pues por un lado vendiendo activos del Estado argentino. En parte eso de vender activos del Estado argentino se refiere a la privatización de empresas públicas, que son prácticamente siempre un lastre, peso, carga, estorbo, traba, freno, obstáculo, inconveniente, escollo, molestia, impedimento, y que generan sufrimiento económico en la sociedad, pero que muy pese a ello los gobiernos estatistas aman profundamente. Y por otro, amasando un superávit presupuestario. Con un superávit presupuestario el gobierno ingresa más de lo que gasta y por tanto reabsorbe pasivos o, si lo queremos decir así, amortiza pasivos. El superávit presupuestario debería ser la norma. El gobierno parasita las ganancias de todas las empresas de un Estado y eso debería ser más que suficiente. Sin embargo, la voracidad de los gobiernos en general y de los gobiernos socialistas en particular, que son la mayoría, es desde luego de una magnitud enferma. Y para ingresar más de lo que gastas, por un lado tienes que mantener a raya los gastos, incluso idealmente recortarlos, y tienes que aumentar tus ingresos. ¿Y cómo consigues aumentar tus ingresos? Pues por un lado subiendo impuestos, es decir, que sobre un mismo hecho imponible el Estado se quede con una mayor porción del valor añadido, o por otro lado, y de manera muchísimo más deseable, relanzando la actividad económica. Si los hechos imponibles se multiplican, si hay mucha más actividad dentro de la economía, con unos mismos tipos impositivos recaudarás mucho más. Bueno, esa es una de las propuestas estratégicas del liberalismo o liberalismo minarquista, relanzar la economía. Aquí Rayo lo que establece es nuevamente la desregulación o liberalización del comercio. De este modo la riqueza se activa y crece mucho más rápidamente y los tributos se multiplican sin necesidad de subir impuestos. Aunque cabe señalar que Javier Milei sí ha subido algunos de los impuestos
pese a sus promesas de lo contrario. Incremento de los ingresos. Javier Milei, en contra de lo que prometió en campaña, va a subir algunos impuestos, muy en especial el impuesto a las ganancias, pero también la famosa tasa Kicillof, con la que pretende hacer frente al aumento súbito de deuda del Estado argentino derivada de las indemnizaciones como consecuencia de la expropiación irregular de YPF que ejecutó en el año 2013 el exministro de Economía kirchnerista Axel Kicillof. Nosotros lo que vamos a hacer, no tenemos 16.000 millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Nosotros, acá hay un problema porque la plata no la tenemos. Es crear la tasa Kicillof, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kicillof. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof. Si una persona sabe del desastre de la expropiación de YPF por el peronismo y con esa evidencia tan sólida y tan nefasta no rechaza radicalmente el socialismo y abraza radicalmente el anarcocapitalismo, entonces no veo esperanza en el mundo. Los políticos socialistas han destruido la economía de las personas demasiadas veces y siguen siendo los que lideran las encuestas y la mayoría de los países. Bueno, debo decir que si a los seres humanos nos encanta ser pobres, debemos respetar esa extraña solicitud. Les recomiendo ver el video de Juan Ramón Rayo que habla de ese desastre. Tal vez les deje helados como me pasó a mí. Solo tienen que escribir la desastrosa expropiación de YPF por el peronismo. Y ayer podríamos decir que fue una jornada negra para la confianza en las reformas y en los ajustes que ha prometido Javier Milei y por tanto para la confianza en la solvencia del Estado argentino. Y es que ayer se dieron en el país dos fenómenos político-judiciales que obstaculizan, que entorpecen la ejecución de las reformas y de los ajustes prometidos por Milei. Por un lado, la justicia argentina suspendió cautelarmente, eso sí, pero en todo caso suspendió la reforma laboral aprobada por el gobierno de Javier Milei dentro del decreto de necesidad y urgencia. ¿Y esto qué significa? Pues que ya tenemos un precedente, y pueden venir más, de que el amplio programa de desregulación económica que plantea Javier Milei a través del decreto de necesidad y urgencia puede terminar suspendiéndose, puede terminar paralizándose. Y claro, si habíamos dicho que la desregulación del sector privado para relanzar su actividad y ampliar las bases imponibles era uno de los principales mecanismos para aumentar los ingresos del Estado y por tanto para mejorar su solvencia, el hecho de que ese decreto de necesidad y urgencia, aunque haya entrado en vigor, pueda ser suspendido cautelarmente en todo o en parte, o incluso declarado inconstitucional y por tanto abrogado del sistema jurídico argentino, pues la posibilidad de que eso suceda, y se ha vuelto más probable que suceda porque la justicia ya ha empezado a dar algunos pasos en esa dirección, la posibilidad de que eso suceda socava la solvencia del Estado argentino. Pues así como lo oyen, el sistema judicial suspende cautelarmente la reforma laboral de Milei y con eso deja la amenaza de señalar incluso como inconstitucional el decreto del presidente. También los legisladores de la oposición se pronunciaron en postura de bloqueo si el decreto de necesidad y urgencia se tuviera que tramitar como un proyecto de ley. Yo no lo entiendo. Ya el socialismo se ha probado con resultados entre mediocres y pésimos. Los intentos de liberar el mercado que han ocurrido en la historia han sido incipientes, porque no permiten que un sistema anarcocapitalista fracase por sí solo como tiene que ser, ¿no? Porque el socialismo es lo correcto o algo así, según ellos. Los políticos argentinos no deberían estar jugando con fuego mientras el país se halla al borde del abismo financiero. No deberían estar cuestionando ni deberían estar socavando el único plan de ajuste y de reformas creíble que ahora mismo está encima de la mesa para enderezar el futuro de Argentina. Porque si perseveran con su actitud obstruccionista, si siguen bloqueando los ajustes y las reformas, entonces no solo estarán jugando con fuego, sino que empezarán a quemarse. Y el problema no es que se quemen ellos, que serán responsables del incendio, sino que incendiarán todo el país. Los políticos en general, y los de izquierda en particular, no pretenden ser individuos exitosos, triunfadores, como algunos empresarios han conseguido resolviendo problemas para la sociedad. Lo que ellos pretenden es que el resto seamos tan mediocres y tan malvados como ellos lo son. Y en este caso en particular, antes de que todo el país salga a flote y respiren aires de esperanza y alegría, prefieren quemar sus propias casas, si es lo necesario, para ver el mundo arder.
Saludos amigos, muchas gracias por ver. Por favor apoya este pequeño proyecto y nos vemos en el siguiente videíto. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।